Para nosotros es de gozo poder tener estos momentos de reflexión. Recuerde que estamos durante los días intermedios de Sukkot. Recordemos lo que dice la palabra, que la fiesta de Sukkot, que es una ordenanza del eterno Dios, esto no se lo inventó ningún hombre, no lo inventó el profeta Moshe, el profeta Moisés, ni tampoco se lo inventó un pueblo como el pueblo judío. Dice la palabra que son las fiestas del eterno Dios para Él, para su alabanza, para su reconocimiento, su gloria. Y estamos en los días intermedios. Desde el primer día, ¿sí? Dice la palabra que el primer día es un gran Shabbat y el último día también es un gran Shabbat. Pero estamos aprovechando estos tiempos de Sukkot, ¿sí? Para traer a ustedes unas reflexiones, dejar allí en sus corazones algunas reflexiones importantes para nuestra vida, en reflexiones que el propósito es que nosotros vayamos siendo transformados. Porque a través de las fiestas hay mucha simbología. De hecho, esta fiesta de Sukkot tiene muchísimas simbologías. Sí, es obviamente, como decía mi esposa ahora, el poder tener rodeado, ¿no?, de mucho verde, de muchas palmeras, hojas de palmeras tenemos, de plantas, todo esto, de frutos. Porque obviamente es un llamado a que nosotros seamos como árboles frondosos, a que nosotros seamos árboles hermosos, árboles selectos, como lo dice la escritura bíblicamente, la escritura exacta, sí, majestuosos, árboles que demos ese fruto. Y eso se tiene que evidenciar en nosotros. Así que Sukkot es un llamado también a que nosotros estemos mostrando continuamente los frutos de lo que somos, hijos de Dios. O sea, si se supone que somos hijos de Dios, si se supone que nosotros somos creyentes y somos parte del pueblo del eterno Dios, somos el Israel de Dios, pues desde allí, amados hermanos, nosotros tenemos que estar dando unos frutos que demuestren y evidencien, obviamente, lo que decimos que somos. ¿Que vamos a tener errores? ¿Que vamos a tener fallas? Sí, pero también parte de ese fruto es reconocer nuestros errores para poderlos corregir, y el propósito es no volver a caer en ellos. No significa que nosotros no cometamos errores, que ya somos infalibles y que nunca más vamos a volver a cometer alguna situación que no sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos a tener problemas, vamos a pecar, ¿sí? Pero el propósito es que aún en medio de esos errores y el pecado que podamos cometer, que el pecado es la infracción de la ley, recordemos eso, podemos reconocerlo. Y obviamente eso lo hacemos a partir de la obra que también el Espíritu del Señor hace en nosotros, porque es el Espíritu de Dios el que continuamente nos está redarguyendo, ¿ok? Entonces quisiera que en esta reflexión del día de hoy fuéramos a la palabra, al libro del profeta Jonás, Yoná en hebreo, Jonás, capítulo 1, versículo 1. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Vino la palabra de Yahweh a Yoná, hijo de Amitai. Vino la palabra de Yahweh a Jonás, Yoná ben Amitai. Jonás, hijo de Amitai. Lo primero que pues entendemos acá es que la palabra Jonás, el nombre Jonás significa paloma. Y Yoná es la forma de decir paloma en hebreo. Paloma. Yoná. Sí, Yoná. Entonces, en la antigüedad, recordemos que la paloma es una ave que tiene mucho significado dentro de la simbología bíblica. Dentro de todos los significados bíblicos, tiene un significado muy profundo. Esta palabra, la palabra paloma, el nombre Yoná, que literalmente es paloma. Eso es lo que nosotros debemos entender. Recordemos que precisamente una paloma fue la que usó Noé, cuando después de que ya cesó el diluvio y empezaron a menguar las aguas, pues él usó un cuervo y una paloma, y ella volvió, que trajo una ramita, dándole un mensaje, ¿sí? Trayéndole un mensaje que ya podía descender, que ya podía bajar, que ya podían abrir el arca y estar seguros, ¿sí? En ese sentido. Entonces,
eso lo vemos nosotros allí. En cuanto a lo que tiene que ver con la paloma, trajo un mensaje. Y es que las palomas, de alguna manera, desde la antigüedad, esto no es de ahora, desde la antigüedad, eran usadas para enviar mensajes. Se adiestraban, se amansaban para enviar mensajes. Por eso se habla de las palomas mensajeras, ¿sí? Las palomas mensajeras. Entonces, siempre se va a enviar un mensaje. Por eso, cuando el Espíritu del Señor, cuando el Señor mismo se bautizó, hizo tevilá, la inmersión, dice que en forma corpórea vino una paloma y se paró sobre él, indicando que él era el ungido, a quien el Señor, el eterno Dios, había elegido. Y por eso el apóstol Juan, Yohanan, él lo ve y dice, yo vi cuando el Espíritu del Señor, cuando se posó sobre él, yo le vi. Entonces, trayendo un mensaje, se usó una paloma diciendo allí, este es, al que yo he elegido es este. Entonces, siempre el propósito es transmitir un mensaje. Ahora, dice que era hijo de quién. Dice Ioná, o sea, podemos decir la paloma, si me permiten así. ¿Hijo de quién? Amitai. De Amitai. Y Amitai viene de una palabra que es la palabra Emet. Amitai, ¿sí? Amitai. Emet, que significa verdad, verdadero, veraz. Es decir, ¿es hijo de qué? Hijo de la verdad. O sea, Ioná, hijo de la verdad. Entonces, la paloma tiene ese espectro, ¿no? De ser mensajero. Entonces, es como la paloma mensajera, que es hijo de la verdad. Que habla es decir, la verdad. En pocas Lleva palabras, el mensaje o el mensajero de la verdad. Ay, qué bonito. El mensajero de la verdad. Qué hermoso. Eso es Jonás. Sin embargo, cuando el Señor le habla y viene la palabra del eterno Dios a Jonás, le dice que vaya hasta una gran ciudad llamada Nínive, que era la capital de ese gran imperio, del imperio asirio, que era uno de los peores o más acérrimos enemigos de Israel, que habían invadido a Israel, que habían destrozado a Israel, de alguna manera habían traído muerte y maldición porque invadieron toda la parte del norte y secuestraron a las mujeres, a los niños, mataron varones, todo esto. Y pues obviamente Jonás tiene esa fotografía, digamos, permítame hablar de esa manera, aunque pues en aquel entonces no eran fotografías, pero tiene esa imagen, ¿no? Esa imagen. De esa violencia, de todo eso. Y el Señor le dice, ve hasta allá, ve hasta Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. O sea, el mal, la maldad que ellos habían hecho, la maldad en la que vivían, el Señor le dice, ha llegado hasta mí. Lo malo, esa es la evidencia de esa maldad, de ir en contra. Recordemos que en la Biblia, la maldad, lo malo, es lo contrario a la voluntad de Dios, que es su palabra. Es decir, que era un pueblo muy poderoso, pero que vivían en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, acá vemos nosotros lo que el Señor quiere. ¿Cuál es el propósito de Él? Que todo hombre se arrepienta y pueda tener salvación. ¿Sí? Por eso dice la palabra que el propósito es que todo ser humano que se arrepienta. Por eso dice la Escritura, y pasando Dios los tiempos por alto, los tiempos de nuestra ignorancia, así lo dice la Biblia, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ordena, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Ese es el llamado. O sea, el llamado del eterno Dios siempre va a ser primeramente un llamado de arrepentimiento. Es decir, un llamado de oportunidad. A veces la gente tiende a juzgar y a decir, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite tanta maldad? Pero es que Él en todo momento está llamando al hombre a que se arrepienta, porque la maldad no es causada por Dios, claro, sino precisamente por la falta de arrepentimiento del hombre. Por la falta de Dios. Porque no tiene a Dios. Esa es la maldad, claro. Ahí está. La ausencia de Dios en el corazón del hombre, claro, pues produce maldad. Produce, sí. Sí, el hombre apartado de Dios no puede pretender lo bueno. Lo bueno viene como resultado de estar sometidos a la voluntad del eterno Dios. Entonces,
el Señor, el eterno Dios, llama a Joná para que vaya y proclame a esta ciudad. Le va a dar una oportunidad. Y obviamente Jonás, pues es un hombre, un ser humano. Tiene la imagen de Claro. toda la situación vivida a través de este pueblo, Tenía un de dolor. cómo ha traído maldición sobre Israel. Y él intenta de alguna manera evadir su responsabilidad. Y por eso dice que Jonás se levantó y huyó, ¿sí? Se fue a Tarsis, a Tarshisha, Tarsis, se fue. Y dice allí que Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, ¿sí? Y dice, y bajando a Yafo, que en muchas Biblias dice Jope, ¿sí? Yafo, hay una nave que partía a Tarsis, a Tarshisha. Entonces, ¿hacia dónde se fue él? Si nosotros ubicamos en un mapa, o sea, si vemos un mapa donde está ubicado Nínive y donde está ubicado Tarsis, pues en este caso nos vamos a dar cuenta que él se fue al lado totalmente opuesto de donde el Señor lo había enviado. Y se podría decir que Tarsis, sí, dentro de la cosmovisión de aquel tiempo, era como de los lugares más recónditos de aquel tiempo, de aquellas ciudades, ¿sí? Las más distanciadas. Es decir, él decidió irse al lugar más apartado, ¿sí? Opuesto a donde Dios le había enviado, que era a Nínive. Entonces, él está tratando de huir para ir en contrario a la voluntad de Dios. O sea, siendo el mensajero de la verdad, no quiere llevar el mensaje. Entonces, eso es bastante contradictorio, ¿no? Porque es un mensajero de la verdad. Ahora, no lo quería llevar porque, pues, ¿qué es lo que quería Joná en su humanidad? Pues que el eterno Dios humana. acabara con ellos y se aplicara la justicia, lo que para él significaría justicia humana. desde la perspectiva humana. ¿Sí? Entonces, no, que haya justicia, que Dios descienda fuego y consuma a todo ese pueblo. Entonces, él por eso se fue, se apartó y se lanzó a un viaje que era totalmente opuesto, ¿sí? Diametralmente, opuesto diametralmente, hacia donde debía ir, ¿sí? Es como que le digan a uno, vaya hacia el norte y uno decide irse al sur. Y donde más lejos pueda estar allí. Y pues nosotros todos conocemos la historia, ¿no? De lo que pasó, de la tempestad que hubo en medio del mar cuando ya él iba en aquella nave, en aquel barco, y todo lo que sucedió. Y pues todos estaban allí. Incluso dice que todos los que estaban en ese barco, cada uno empezó a encomendarse a su Dios, ¿no? Dice que clamaban a sus dioses, cada uno de ellos, porque iba pues gente de muchas naciones, de muchos pueblos, que estaban allí y trataban de aligerar, dice la Biblia, pues el barco y echaban las cargas por la borda, tiraban todo pues para evitar que de pronto el barco se fuera a hundir. Y por eso vemos allí algo que me impacta a mí, que pues ellos empezaron allí a clamar, ¿no? Y dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Joná había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, tenía una actitud, pues, como de desinterés, podríamos decir, en ese momento, como que no me importa. No me interesa lo que esté pasando. No es que él no se estuviera dando cuenta lo que estaba pasando. Que es muchas veces las conductas que nosotros tenemos frente a las situaciones, ignorar, se llama ignorar. Exactamente. Eso es como un conflicto que se ve a nivel emocional cuando uno no quiere hacer la voluntad de Dios porque está, bueno, por muchas razones. Digamos que tampoco. Desentendido. Sí. Ignorar es un mecanismo, entre comillas, de defensa para evitar el enfrentamiento, que va también como muy mezclado en ese dormitar. Uno también lo podría analizar como
hay personas que se dejan, que prefieren ir en contra de la voluntad de Dios de tal manera que empiezan a tener procesos ya mentales, o sea, que se desconectan Ujú. totalmente de la realidad. Ese es el peligro, Sí. ¿no? Y Ujú. pues Sí, aquí, aquí parece que le había ese término que usas, ¿no? Una desconexión de la realidad. si me desconecto a voluntad, o sea, no es el típico caso de la persona que se desconecta de la realidad por una situación que sí le está sucediendo a Ujú. nivel físico o una situación que está pasando, atravesando. No, el Señor le De manda un peso. mensaje, exacto, que a la larga sí tenía que ver con el pueblo al que él pertenecía, pero que no le competía a él definir qué hacía o no, simplemente era hacer la voluntad del Señor. Entonces, hay una forma de manera consciente se desconectó. Yo me desconecto y con eso Ujú. soluciono, que es lo que le pasa muchas veces a muchas personas. Así Me es. desconecto a voluntad de las cosas y hago de cuenta que aquí no ha pasado nada. Sí. Y dejo que vayan transcurriendo Sí, y que se le pasan puede caer los años. encima. El problema de esta actitud es que se le puede estar derrumbando su vida, su casa, su familia, y no pareciera como no le interesa. Sí, no, o sea, yo estoy en mi zona de confort. Si yo voy a enfrentarme a esto me va a ocasionar una cantidad de cosas, no estoy dispuesto Ujú. a hacerlo y prefiero quedarme aquí. Sí, A conciencia, hacerme, pues como decimos en Colombia, ¿no? El loco, sí. Y no me interesa. preferir hundirse con la situación Exacto. antes de pronto de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sí, a perder las cosas, Así es. echarlas por la borda. Ujú. Sí, y empieza a perder una cantidad de cosas. Ajá, qué interesante. Prefiere perder y perder y perder y perder Ujú, hasta perder su propia vida. Porque es que cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios y pretendemos ir en contravía de la voluntad de Dios, porque lo que él estaba haciendo era alejarse lo más que se podía de Nínive, sí, iba al lugar totalmente opuesto, iba al otro extremo de la tierra, por decirlo en algún momento, sí, de la tierra pues conocida para ellos. O ujú, sea, ese era como el punto más equidistante, más lejano que podía haber con Nínive. ujú. Entonces iba hacia eso. Entonces prefiere empezar a perder todo lo echaban por la borda, todo lo tiraban y aún su propia vida. Y por eso el capitán dice, y el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Mire, a veces, o sea, un impío, ellos estaban clamando a sus dioses y veían como que no le respondía. Entonces, bueno, pues clámale tú a tu Dios a ver si ese sí nos ayuda. Y clama a tu Dios. Quizá el Dios tuyo, ¿sí? Se fija en nosotros. O sea, quizás tu Dios Sí se lo fija en hace. nosotros y no perezcamos. Y tremendo, porque ellos están a por perecer y Oná conoce el Dios verdadero. Todos ellos están clamando a sus dioses. Y obviamente es un clamor en vano, Ujú, porque pues no son dioses reales. Y él, que era el mensajero de la verdad, del Dios verdadero, del Dios único, real, verdadero, estaba allí inerme en una situación, una condición, una actitud de no me importa lo que pase, no importa si se mueren, si me muero, porque tal vez era mucho el dolor mm. que había en el corazón de Yoná, que el eterno Dios le pidiera que fuera hasta Nínive a llevar la palabra, a proclamar la palabra. Mm. Entonces le causó eso una gran indignación y entonces se levantó y se enojó con Dios. Ahora, yo también pienso, Carlos, que tratemos de mirar esa parte humana que también nos toca mucho a nosotros, porque Jonás eh, Sí, lo ve como lo algo ve, o injusto, sea, ¿no? exacto, y pues también es una carga muy grande ir a hablar con alguien a un pueblo que le ha hecho tanto daño. Es como en Colombia. En Colombia ha sido un país muy azotado La por la violencia. violencia. Entonces, uno ora y le pide mucho al Señor por el arrepentimiento de estas personas, y creo que le queda más fácil a uno orar que no ha sido como tan tocado directamente por esa situación, pero no es muchas veces lo que sienten las personas que sí se han visto afectadas. Ujú. Entonces, humanamente eso no se puede hacer, pero como en el Señor las cosas son diferentes y va a haber una bendición, entonces es ahí donde Jonás tuvo todo ese tiempo para reflexionar y Ahora, tomar esa aquí decisión. había un plan directamente de Dios, porque es que es Claro, directamente el Señor el que le el que está lo manda, diciendo ay que vaya, sí, o sea, claro.
Esto es algo Claro, que por eso la nosotros... molestia de él. ¿Tú qué puedes hacer que este pueblo se Ujú. elimine sobre la faz de la tierra? Me vas a pedir a mí que vaya y les hable. Y Sí, mínimo se van a arrepentir, que es lo que dice él, y los vas a perdonar porque yo te conozco. así Entonces, es. ese era como el dolor de él, pero un dolor con amargura. Eso es. Entonces, pues sabemos que en ese momento ya él se levanta, va, está allí con ellos y él se identifica. Y en su identificación, pues, o sea, él precisamente dice en el versículo 9, ¿sí? Y él respondió, soy hebreo y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, tremendo esto. O sea, él es consciente a quién sirve él, quién es el Claro. Dios a quien él sirve. Y por eso dice que aquellos hombres tuvieron gran temor. Entonces, incluso le preguntaron, bueno, ¿y usted qué fue lo que hizo para que estemos en esta condición tan tremenda? Y él les dice por eso a ellos que lo arrojen al mar, porque por causa de él se ha provocado esa tempestad. Y me gusta mucho la actitud, o sea, Dios le está dando una lección muy tremenda a Jonás, porque dice allí el versículo 13 que cuando él les dice a él quién es y les dice que lo arrojen, ¿sí? Que lo arrojen al mar porque es la situación que todos están viviendo es por causa de él. Sin embargo, dice el versículo 13, los hombres remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía más y más. O sea, él les dice, todo esto se está dando por mi culpa, esto se soluciona echándome al mar. Ajá. Y ellos hacen un gran esfuerzo por tratar de hacer volver el barco a tierra para no No arrojar tener que... a Jonás. O sea, por causa suya estamos en esta situación, pues la más fácil, botémosle al Claro, mar. claro, claro. Sin embargo, siendo hombres paganos, impíos, que no tenían el conocimiento del verdadero Dios, que no tenían el conocimiento de la palabra, de la O sea, ellos sí verdad, podían hacer por él, no hacía por ellos los demás. tenían misericordia de él. Exacto. Imagínense, lo que él no quería tener con No. los de Nínive. Y ellos le están demostrando ahí misericordia, misericordia. Sí, la más Cosa que fácil él no era tenía. botarlo, yo me imagino que Claro, en el mar afán, embravecido. en el temor, en el miedo, mejor de Es una. que nos toca realmente hacer una imagen, lo que más nos podamos acercar a una realidad de un mar embravecido. Yo creo que eso tiene que ser terrorífico, terrorífico. Ujú. Saber que uno se va a morir ahogado y, no, si la solución es esa, pues solo es uno. Aquí somos 20, 30, chao, y tirarlo al mar. Y ahí había misericordia de gente que no tenía conocimiento del Eterno. Y mire lo que dice Tremendo. lo que dice el versículo 14, eso es tremendo. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron, oh Yahweh, o sea, empezaron a clamar al Dios de Jonás, de Joná. O sea, ya no clamaban a sus dioses, ¿se No, dan porque el que cuenta? estaba enojado para ellos era Entonces Dios de es el Jonás. Dios de él, es el Dios de él. Qué Te tremendo. rogamos, Ay, no no. nos hagas perecer por la vida de este hombre, Ujú. ni nos imputes sangre inocente, o sea, no nos hagas culpables de la sangre inocente, Claro. porque tú, oh Yahweh, has hecho del modo que te agrada. O sea, ellos en realidad, perdón, no querían hacerlo, Sí, no. no lo querían Estaba hacer. dejando ahí como plasmado. Lo hacemos porque nos toca. Ujú. Y ya en medio de toda esa situación, pues ya alzando en vilo a Joná, pues lo arrojaron al mar y el mar se calmó su furia. Y aquellos hombres temieron a Yahweh con gran temor y ofrecieron sacrificio a Yahweh e hicieron votos. Dios mío. O sea, no tuvo necesidad de predicar No, pues con esa prédica era más que suficiente. para que se arrepintieran. Entonces, ¿qué es lo que le estaba mostrando el Señor a Joná? Pues que en todas partes Él siempre lo que quiere es poder mostrar su misericordia y que los hombres se arrepientan. Que los hombres se arrepientan. Y que Él era el mensajero de la verdad, de lo verdadero. Entonces no podía Él negarse a llevar el mensaje. Y nosotros somos mensajeros de la verdad también. Y nosotros no nos podemos negar a llevar el Seguro. mensaje de vida, el mensaje de restauración, Claro. el mensaje de perdón, el mensaje donde sí, el Señor levanta y hace nuevas a Ujú. todas las personas. Claro. Nos da nueva oportunidad a todos. Y nosotros no nos podemos negar a predicar ese mensaje, Ujú. porque ese es el mensaje
que el eterno Dios nos pide a nosotros que llevemos. Entonces, pues ya el capítulo 1 sigue diciendo que Dios, el Eterno, había preparado un gran pez y el cual de una bocanada engulló a Ioná y ahí estuvo 3 días y 3 noches. Y allí en el capítulo 2 pues se hace la reflexión, una oración de Ioná, esa oración allí que él hace allí y ya reflexionando y tremendo pues que tengamos nosotros que esperar a tocar fondo. En este caso él tocó el fondo, pero el fondo del mar, ¿sí? Y para elevar nuestra oración al Señor y pues en realidad poder reconocer la situación. Sin embargo, él seguía como en esa situación de indignación. Y dice por eso allí el versículo 2, el capítulo 2, versículo 10 dice, entonces Yahweh dio orden al pez y este vomitó a Ioná en tierra. Y de una vez subrayen la palabra vomitar allí, porque luego voy a hacer mención acerca de esta palabra vomitar, ¿sí? Ahí la palabra vomitar. Es una palabra bastante interesante, esa palabra, allí la palabra yaká en hebreo, que es la que vamos a ver. Él la vomitó, lo vomitó, fue vomitado allí por este gran pez. ¿Y hasta dónde lo llevó durante esos 3 días? Lo llevó a las costas de aquel lugar, a donde debía ir. Luego dice el versículo 1 del capítulo 3, la palabra de Yahweh llegó por segunda vez a Ioná diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Sí, dice acá, entonces Ioná se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Entonces, el gran pez lo vomitó de regreso al punto de origen. Sí, o sea, usted se fue para allá, al punto de origen. Ahora vas a ir hasta Nínive. O sea, él se embarcó para irse al contrario, el Señor lo volvió y lo llevó al punto cero. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, en vez de avanzar, vamos a retroceder y a perder tiempo. Entonces, ahí, todo ese tiempo, volvió al punto cero, allí. Y dice, ve hasta Nínive. Entonces, él fue hasta Nínive, ya viajó hasta allá, y conforme a la palabra de Yahweh, pues empezó a predicar. Y dice que empezó a entrar allí por la ciudad y empezó allí a proclamar la palabra que el eterno Dios le había dado. Y tremendo esto porque para uno como predicador, el mayor anhelo de uno es que todas las personas que escuchen el mensaje se arrepientan. O sea, yo no creo que ningún predicador, ningún mensajero de la palabra quiere decir, ay Señor, yo voy a predicar, pero por favor que ninguno se arrepienta, ¿no? Que ninguno se convierta, yo voy a predicar, pero por favor, no. El mayor anhelo de uno, como predicador, es que donde uno vaya, la gente crea, se arrepienta, se convierta, acepte la palabra, todos digan, amén. Y él tuvo esa gran oportunidad de predicar. Y tremendo que cuando él habla, cuando él predique, lleva la palabra, dice, y los hombres, el capítulo 3, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se entraron desde con el toda. menor hasta el mayor, sí. O sea, ni siquiera de una vez. en eso, fue de una. Entonces, todos. Y por eso dice que el rey, dice el versículo 6, cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono y se despojó de su manto real, sí, de toda su realeza, y se cubrió de cilicio y puso ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus poderosos de autoridades, que todo el mundo tenía que afligirse y tenía que humillarse en presencia del Dios eterno. ¿Cuánto no quisiera uno esto? Que uno llegara hasta las a un sitio, a un lugar
a una ciudad donde los gobernantes se arrepientan y todo el mundo, amén, gloria a Dios, sí, aquí estamos. Y todo el mundo hizo esto. Es que Jonás era el predicador atípico. Y él llegó allí, hizo todo esto, y cuando Jonás vio la respuesta que tuvo el pueblo frente a la palabra que él había dado, dice el capítulo 4, versículo 1, pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Imagínense, lo desagradó. Esto lo llevó a él a una, de hecho la palabra, yo la traduzco como desagradar, a otras Biblias, venga, permítame, la reina, disgustar, Reina Valera, por ejemplo, puso apesadumbró, dice, apesadumbró. Sí, pero esta palabra que aparece allí en hebreo es una palabra que se usa para ruina, para hablar de la ruina. O sea, su desagrado fue, su disgusto fue a tal grado. Le arruinó la vida. Que, exactamente, o sea, sentía que su vida estaba arruinada. Es la palabra que se usa para hablar de un lugar que queda en ruina, por ejemplo. Cuando se habla de lugares que están en ruina o en lugares que están muy mal. Entonces, por eso me llama muchísimo la atención. Digamos que él se desplomó. Así es. Espiritualmente sintió que me desplomé. Eso. Y dice que esto se apesadumbró, como dice Reina Valera, que lo estoy viendo acá, ¿sí? Le desagradó, se cayó, o sea, se derrumbó terriblemente, como dice allí. Aquí dice disgustó. Sí. Pero esto le disgustó mucho. Y dice que, y lo más tremendo que es ruina, pero usa la palabra también gadol, que significa grande, o sea, ruina. Mucho, o sea, grande, o sea, sintió grande ruina, o sea, se le acabó la vida. O sea, una tragedia. Sí, para él fue una tragedia que ese pueblo, que esa gran ciudad, gran metrópolis, se hubiera arrepentido, empezando por su rey. Y dice, y él se enojó, sí, sintió ira. La palabra que aparece allí es jra en hebreo, que habla cuando yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando uno siente una ira, pero esas iras muy intensas que uno siente que se le sube el calor y el fuego y que la cabeza le arde porque es la ira, y que de hecho se ve a la persona que se pone completamente roja, sobre todo los que somos más blanquitos, más leche, se nos ve más. Sí. A ti no se te ve mucho porque... No, y nunca has sentido una ira así tan grande, ¿no? Sí. Entonces, él sintió como que él estaba... a veces, eso me acuerda de los cómics, los muñequitos, cuando veíamos los cómics, que cuando sentían ira, como que les salía como un mito, y se ponían rojos. Sí, en las tiras cómicas, pues de que nosotros veíamos de niños. Yo no sé cómo son las tiras cómicas de hoy ya, pero y que salían como humo y se ponían así rojos, ¿sí? Eso. Se calentó, se calentó, eso es lo que significa allí. Y frente a eso, o sea, al ver que el pueblo se arrepentía, tomó esa actitud. Y dice que entonces, dice el versículo 2, ¿qué hizo? En medio de su enojo, de su ira, pues, que no sé, allí cómo se hace, y dice que él oró, ¿sí? Oró ¿a quién? A Yahweh. Y a mí me llama la atención la palabra orar, porque la palabra oración, la que nosotros usamos para elevar oración, ruego al Señor, es la palabra tefilá, ¿sí? Esa palabra tefilá, que es la que en hebreo se usa como para oración, viene de una raíz, y yo esto lo he explicado creo que muchísimas veces, pero siempre me gusta explicarlo porque la gente tiende a sacar lo que significa la oración del contexto. La palabra oración viene de una raíz hebrea que es la raíz palal. Y palal literalmente, palal en hebreo significa juzgar. Juzgar. Es decir, que cuando nosotros vamos delante de Dios en oración, no es que nosotros vamos a juzgar a Dios, no. Es que entramos nosotros en juicio. Somos juzgados. Entramos en juicio. O sea, cada vez que nosotros vamos
y nos presentamos delante de Dios en oración, entramos es en un juicio. Entonces, ¿cómo estamos entrando nosotros? Y esa es la importancia. La gente dice, sí, oremos, listo. Pero para orar hay que tener en cuenta la condición que nosotros tenemos. ¿Cómo estamos nosotros? Porque cada vez que nosotros nos acercamos delante de Dios en oración, es como que nos estamos acercando ante el trono del juez o ante el trono del rey. Y cuando la gente se acercaba al trono del rey, era para ser juzgada. Entonces entramos en un juicio. O sea, como quien dice el Eterno diciéndonos, ¿qué quieres que te juzgue? Te escucho. Y eso es lo que significa la palabra. Entonces, oración, ¿sí? Es entrar en un juicio. Entonces, él ora a Dios. O sea, que decide entrar en un juicio, ¿sí? Delante de Dios. Y dice, oró a Yahweh diciendo, oh Yahweh, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis. O sea, empieza a argumentar, a justificar el por qué lo hizo. Porque yo sabía que tú eres clemente y misericordioso. ¿Sí? O sea, como yo sabía, o sea, él tenía la seguridad de quién era Dios. Y es que increíble, pues uno tiene que saber y tiene que saber conocer quién es Dios. Y él lo conocía muy bien, que tú eres un Dios que eres misericordioso, un Dios que eres piadoso, que tienes misericordia, que eres piadoso, que eres clemente. Sí, yo sabía que tú eres clemente, que eres misericordioso, que eres piadoso. Le dice él, yo sabía. Pues, y entonces, porque Dios es misericordioso y clemente, entonces por eso él no quería predicar. Porque él dice, como yo sabía que tú eres clemente y misericordioso, entonces por eso no quería predicar, porque sabía que tú los ibas a perdonar. O sea, porque lo que él quería era que los destruyera. Que tú eres Dios, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Tú eres así. Y que desistes de dar castigo, que llega un momento en que en el que tú ya, sí, decides no castigar. No castigar. ¿Qué es lo que él quería para ese pueblo? El castigo. Lo que él creía que se merecía esta gente. El castigo. El castigo. Entonces, muchas veces nosotros actuamos más en nuestro deseo, ¿sí? Entonces, él le dice, eres grande en misericordia, eres piadoso, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, te tardas para enojarte y tienes mucha misericordia. Mucho amor. ¿Sí? Y tú te compadeces, porque es que cuando nosotros leemos el versículo 2, literalmente en muchas Biblias dice, te arrepientes del mal o desistes del castigo. Acá dice cambias de parecer. Bueno, ahí dice cambias de parecer, es que estoy leyendo aquí. Acá dice Reina Verde que te arrepientes del mal. Dice por acá otra BTX, que es la que estaba viendo, como decía acá, desistes de dar castigo. Sí, literalmente el texto hebreo nos está diciendo allí que te conmueves, ¿sí?, del malo. O sea, tienes compasión, que es lo que dice realmente la palabra. Sí, tienes una... Cuando tú ves la situación de la condición de la persona, entonces tú, muchas Biblias dicen, te arrepientes, pero en realidad tienes compasión. ¿Tienes compasión de qué? Del malo. Sí, tienes compasión. ¿De quién? Del malo. Sí, a pesar de que es alguien malo o sea alguien malo, el Señor tiene compasión. Y si no tuviera compasión del malo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Claro. Ninguno. Porque todos procedimos en maldad. Claro. Todos procedemos en algún grado. Es que mi maldad no necesariamente tiene que ser la maldad del otro, pero porque mi maldad no es la maldad del otro, entonces por eso no deja de ser maldad. Entonces, él le reclama y le dice, tú tienes compasión del malo. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas compasión del malo?
¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al eterno Dios? Porque si no fuera por esa compasión, ninguno de nosotros podríamos acceder a la gracia de Dios. Además, aquí eso tiene como otro componente, ¿sí? Que el Señor se mueve a misericordia en la medida que el ser humano reconozca que se equivocó. Así es. Porque de pronto alguien puede decir, o sea que nos toca a nosotros, pues, a pesar de que hagan y deshagan. No, pero es que aquí hay que leer muy detenidamente que el pueblo Se arrepintió. Es que esa es... entró en ayuno. O sea, hay unos frutos que están mostrando en ese momento. Si usted lee el pasaje después, bueno, ya es otra cosa, pero en ese momento, en ese tiempo, Dios le mostró su misericordia a ese pueblo y el pueblo se aferró a esa misericordia como lo hicimos nosotros. Así es. Porque es diferente cuando se predica y la gente, a mí no me diga nada, no la diferencia es que Dios tiene compasión del malo, es decir, tiene compasión de todos nosotros. Claro, de todos. Envía su mensaje, envía su mensajero. A través de su mensajero envía su mensaje. Y nosotros, a pesar de la condición de maldad que tenemos, recibimos ese mensaje y nos arrepentimos, claro, Él tendrá compasión de nosotros. Ese es el proceso. O sea, de pronto la persona nueva puede decir... Si no se arrepiente el malo, si no se arrepiente el malo, el malvado no se arrepiente ante el mensaje de oportunidad que se está dando, porque el mensaje de la palabra es un mensaje de oportunidad. Cuando se le da el mensaje de oportunidad a la persona no se arrepiente, pues el Señor no va a tener de él misericordia, porque no quiso la persona tomar esa misericordia. No quiso tomar la oportunidad. Entonces es importante hacer énfasis en eso, porque hay mucha gente, sobre todo la que apenas está empezando en el camino del Señor, que piensa, por eso termina diciendo es que todos igual somos malos y el Señor a todos nos va a perdonar. Entonces, ¿cuál es el problema? No, aquí hay aquí hay un condicionante, que es que se arrepintió ese pueblo y a partir de eso el Señor se mueve a misericordia. ¿Qué fue lo que hizo con nosotros? Cambiamos de camino y el Señor se movió a misericordia con nosotros. Así es. Entonces el temor de Jonás era, si yo predico y esta gente se arrepiente, pues el eterno Dios va a tener misericordia, porque va a responder a ese arrepentimiento. Entonces yo creo que él estaba predicando y por dentro era que no se arrepientan, que no se arrepientan, que no se arrepientan. O a lo mejor predicaría así, muy sencillo, así, tan y ya. Porque si me pongo a meterle sentimiento a eso, se van a postrar inmediatamente. Entonces es rapidito, así. Y mire que era tal la condición de él al ver que se arrepienten. Por eso digo, o sea, un predicador que predica y se molesta porque se arrepintieron. Claro, al arrepentirse, pues el Señor va a tener misericordia, porque es que eso, por eso dice que Dios envía da la orden a todos los hombres que se arrepientan. Si el hombre se arrepiente, actuará la misericordia de Dios. Si no hay arrepentimiento, pues no va a ser alcanzado por la misericordia, sino por el juicio de Dios. Entonces dice el versículo 3, dice, ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. O sea, estaba enojadísimo. Yo me imagino la indignación de él al ver a todo ese pueblo clamando, oh Dios de Israel, por favor, ten misericordia de nosotros, no nos castigas, perdónanos, y él arrancándose los cabellos diciendo, no puedo creer, esta gente se arrepintió, no era lo que yo quería era que no se arrepintieran. O sea, predicó con el propósito de que no se arrepintieran. Y se dio cuenta que hasta los animales ayunaron. Sí, hasta los animales. No puede ser, hasta ellos, yo me imagino. Y dice acá, le dice, ya quítame la vida, yo no quiero ver esto, no quiero presenciar esto. Y hoy le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Ay, Dios mío. En realidad, ¿es lo correcto? ¿Estás tan enojado? ¿Es lo correcto? ¿Estás haciendo lo bueno? Al tener un enojo, un calentamiento, porque está caliente, está hirviendo. Visceral. Está hirviendo, no, estaba colorado, rojo, y eso hervía. Sí, estás hirviendo. ¿Haces bien? Y salió Jonás de la ciudad. Entonces se fue de la ciudad. No quiso ver más allí, enojado. Y se sentó al oriente de ella. Allí hizo una sucá. En muchas Biblias dice, por ejemplo acá. Enramada, dice aquí. Dice enramada. Voy a ver cómo dice acá el versículo 5 en Reina Valera. Permítanme. Acá dice en Reina Valera, dice, hizo hacia el oriente, hizo una enramada también, sucá. Una sucá en hebreo. Dice literalmente que hizo una sucá. Entonces hizo una sucá. Recuerden que estamos en tiempo de Sukkot.
Sukkot es el plural de Sukkah, ¿sí? Ujú. Tabernáculos, enramadas, Sukkot. Sukkah es el singular. Es una Sukkah, una enramada, una construcción, un tabernáculo, algo así. Y dice acá, y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedía con esa ciudad. Se sentó allí. Entonces hizo su Sukkah, la organizó. Y eso a veces nos embebemos en nosotros mismos, ¿sí? Nos ensimismamos, ¿no? Y queremos ensimismarnos en esta Sukkah, porque recuerden que la Biblia nos enseña que esta es nuestra Sukkah, este cuerpo. Y a veces nos metemos solamente en esta Sukkah, y él se metió ahí en su Sukkah, allí, en su Sukkah. Y dice la palabra, entonces el versículo 5, hizo su Sukkah y se sentó. Ahí bajo la Sukkah, ¿qué hizo? Ahí se sentó para ver qué iba a pasar con la ciudad, a ver en qué iba a terminar todo eso. Y dice, y Yahweh Dios preparó, en muchas Biblias dice yo estuve leyendo y la mayoría dice calabacera. Dice ahí que dice el versículo 6. ¿Qué preparó? Para aliviarlo de su malestar, Yahweh dispuso una planta la cual creció. Una planta, Una planta. Sí, una planta. A mí me gusta mejor así. Sí, la mayoría de Biblias la revisé, dice calabacera, una calabacera, una planta, ¿sí? Una planta que que empezó a crecer, pero cuando nosotros vemos la descripción de lo que llama calabacera o planta, que a mí me parece mejor planta, ¿sí? La palabra que aparece allí, la palabra hebrea a la que estamos haciendo referencia en cuanto a esa planta que aparece allí, en hebreo es kikaión, kikaión. Y por ello les decía ahora que tuvieran en cuenta la palabra vomitar, cuando el pez vomitó. Porque la palabra kikaión viene de la raíz kaya, que significa vomitar. Es la misma palabra. O sea, la palabra kikaión, que ha sido traducida en muchas Biblias como calabacera, para mí es una planta, ¿sí? Una planta. De hecho, es una planta, según la descripción que se hace, es una planta de mal aspecto y de mal olor. ¿Sí? Por eso su raíz es la raíz de kaya, que es vomitar. Incluso que tienen mal olor. Hay plantas que tienen ¿Sí? mal olor. Hay plantas que son malolientes. Entonces el Señor, él construyó una Sukkah. Ahí estaba, ahí bajo la sombra de Sukkah. Pero el Señor permitió que se levantara una planta. Pero una planta que tenía un olor desagradable. Como una enredadera. Sí, como una especie de enredadera. Que si la traducen Sí. calabacera. Calabacera, sí, Esa rastrera. Sí. Es una enredadera. Es una planta de esas enredaderas. ¿Cómo es la pestilencia? Pero es una planta que tiene mal olor. Un mal olor. Sin embargo, él se sentía muy a gusto con eso. Mire lo que dice allí. Y Yahweh Dios preparó una planta, una planta tipo enredadera, que vuelvo y les digo, por la descripción, es una planta que expide un mal olor, maloliente, ¿sí? Para que creciera sobre la cabeza de Yoná y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Yoná se alegró grandemente por esa planta. Y es una planta que es una enredadera, maloliente. Sin embargo, él que se sintió a gusto, se alegró, hubo alegría en él grandemente, se alegró. Dice la palabra que se alegró por esto. Entonces, lo está enredando. O sea, ahora, a través de eso, ¿qué es lo que Dios le está mostrando a él? Era su condición. Su corazón estaba pestilente. Exactamente, la condición de él. Él estaba yendo a hablar la palabra, la verdad, y predicó la verdad. Y la predicó, o sea, predicó el mensaje. Y lo predicó como tal. A tal grado que la gente se arrepintió. Se arrepintieron. Pero él internamente estaba enredado. Exacto. Tenía una enredadera. Y el olor que expedía era malo, pestilente, ruina. Un olor desagradable a Dios. Eso es lo que estaba, su corazón estaba así. Era un corazón que estaba bajo un efecto de no ser agradable a Dios.
y él se contentó. ¡Wow! Así eso olía feo, olía mal, era desagradable el olor, pero se sintió a gusto, a gusto. Y mira lo que sucede allí en azúcar. Entonces, él hace el azúcar y le crece esta planta por encima de él y él se siente a gusto. Y dice el versículo 7, pero al amanecer del día siguiente Dios preparó un gusano. Y ese gusano que aparece allí, esto es interesantísimo, sino que es que esto es bastante profundo, ¿sí? Ese gusano, yo he hablado de este gusano, y tal vez los que me han escuchado de este gusano, Tolá, que es el gusano, cuando habla del gusano de Jacob, y ahí es la comparación con Yeshua, ¿sí? Cuando se habla del gusano carmesí, el gusano que tiñe de rojo, en rojo, que es totalmente sus huevos, todos son rojos, y su sangre, sí, que es carmesí, totalmente cuando se da, es totalmente rojo. Yo he hablado de esto, yo he dado unas enseñanzas acerca de cómo el paralelo entre este gusano y Yeshua, cómo Yeshua está representado en este gusano, sino que obviamente es una enseñanza bastante profunda y larga y pues no la voy ahora, pero allí la pueden buscar en mi canal. Sí, yo tengo esa enseñanza. Y entonces viene este gusano, que es tipo de Yeshua, vuelvo y lo digo, a los que ya me han escuchado esta enseñanza, y dice acá que vino este gusano, el cual hirió la calabacera y la secó. ¿Sí? Entonces, este gusano vino allí y, digamos, atacó la planta, la hirió, la atacó, ¿sí? La golpeó, y usa la palabra golpear, naká. Me gusta esta palabra porque es la misma palabra que se usa cuando los hijos de Israel debían poner sobre los dinteles la sangre, y es la misma palabra. Entonces mira que allá la traducen como pintar y acá herir, pero era eso, golpear allí. Y recuerde, este gusano es tipo de Yeshua. Ahora, no vayan a malinterpretar que yo estoy tratando a Yeshua de gusano, sino que es la simbología. Y por eso les digo, los que no hayan escuchado la enseñanza sabrán de qué estoy hablando, si no busquen la enseñanza. Y dice acá, entonces este gusano vino, atacó, hirió, golpeó la calabacera, la planta, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir, y dijo, más me vale morir que vivir. Dios entonces respondió a Jonás, tanto te irritas por la calabacera, por la planta, esa enredadera, tanto te molesta, tanto te enojas por ella. Otra vez volvió a sentir jará, el calor, o sea, de la ira. La ira. Otra vez, o sea, le dice el Señor, tanta indignación, tanto ira, tanta furor, si sientes. Él respondió, tengo razón para estar irritado, para estar furioso, hasta la muerte. Le dijo Yahweh, te apiadaste de la calabacera, de la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. Mire esto. O sea, era gente que estaba en su ignorancia. Por eso dice la palabra que el Señor, pasando los tiempos de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Entonces el Señor está diciendo, esta gente no tenía la oportunidad de conocer, ahora ya conocen. Si pecan, se arrepintieron, obviamente, y si vuelven a pecar y se deciden ir de Dios, pues van a terminar siendo enjuiciados. Pero si se arrepienten de corazón, pues van a tener la misericordia. Entonces, la reflexión es, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos como a gusto en nuestra suká?
y nuestra azúcar se empieza a enredar de cosas que no son agradables a Dios. Ujú. Y empezamos a sentirnos bien, como Jonás, que a pesar de que era una enredadera, que podía dar un mal olor y podía molestar, se sintió que feliz, A gusto. a gusto, No, es que hay y gente se que quedó se allí. siente Y así. se molestó cuando el gusano la tocó. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor viene a nuestra vida, a nuestra azúcar, ataca Lo que todo lo que es desagradable a Dios y que a nosotros nos parece que es bueno, que está, ajá, que está bien. O sea, a pesar de que es desagradable, porque la planta, la calabacera, la planta esta era desagradable en su olor, Ujú. él estaba a gusto y se sintió feliz, dice, estaba feliz. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Él viene a nuestra azúcar, ese gusano, es Ujú. representación del Mesías, viene, ataca, golpea y hiere Y la todo seca. lo que él sabe que no es agradable a Dios, que podemos estar muy contentos con eso, pero que ante Dios no es de olor grato. Grato. Y por eso el Señor empieza a hacer un proceso en nosotros. Y en vez de tornarnos nosotros en una actitud de molestarnos porque el Señor está haciendo su obra en nosotros, porque está transformando y porque está cambiando, porque está haciendo cosas nuevas, en vez de hacernos nosotros de sentir de pronto indignación, molestia, porque hay gente que empieza a decir, pero ¿por qué Dios me hace esto? Y cuando Dios nos mete en el proceso, pues va a cambiar y va a quitar todo lo que es desagradable a Él, que puede ser que para nosotros esté Sea desagradable bien. y puede ser que nosotros nos sintamos bien y estemos contentos con eso, Ujú. pero Dios sabe que eso es desagradable Ujú. y Él va a quitar, porque De- Él quiere que tengamos nuestra azúcar limpia, agradable, de la manera delante que, de Dios. ajá. De hecho, es pienso que lo que lo que nos molesta realmente es porque los hábitos y las malas costumbres que tenemos han hecho que nosotros pensemos que eso es correcto, ¿sí? Y como hemos vivido siempre en esa cultura, por eso el evangelio es contracultura, entonces nos desagrada cuando viene el Señor y toca nuestra vida porque se le hemos pedido que lo haga y lo hace, y cuando empieza a quitarnos esas cosas, entonces eso nos incomoda, sobre todo porque el ser humano es tendiente a pensar que no se merece lo que está viviendo. Sí, O sea, nosotros tenemos esa tendencia. a nos pensar que incluimos. somos buenos y no nos Ajá. merecemos que nos pasen cosas No, malas. porque me toca todo esto a mí, porque es la oración que hemos hecho quizá muchos de los Y nos creyentes. enfurecemos y Y nos nos molestamos y porque Dios enfurecemos, permite esto. nos Y tal vez estaba allí en enfurecemos. esta situación, ¿no? Porque Dios permite eso, porque se me Claro. murió la calabacera. Ujú. Por eso el Señor, por eso el mensaje de la palabra y de la escritura, la Torá, va a la conciencia directamente. O sea, a las emociones inicialmente, pero realmente sube hasta la conciencia, ¿sí? Entonces es allí cuando toca nuestra conciencia, que es donde nosotros empezamos a tener esos disgustos, porque es que somos una representación de Jonás, porque hemos estado envueltos en una cantidad de hábitos que a nosotros no nos están sirviendo y nos molesta cuando la palabra nos dice, eso está mal, está putrefacto, huele mal. Estamos teniendo olor de vómito. Y por eso, Señor, te vomitaré Exacto, de mi boca. entonces es allí donde nos toca reflexionar si tenemos un corazón sensible y decir, si me toca vivir esto es porque a ti te parece que algo tengo que corregir, así yo no lo entienda, que no es fácil decirlo, ¿no? Pero pues por lo menos está uno sabido de que el Señor tiene sus ojos puestos en uno Ujú. y que está tomando el control de la vida Sí, de, sí. de cada uno de El nosotros. quicayón, que ha sido traducido como calabacera, entonces tiene un olor desagradable Mm. parecido al vómito. Qué fastidio. Sí, y yo no sé, o sea, hay gente que huele el vómito y se Y se vomita, vomita. porque le da tanto, disculpen pues hablar esto, pero No, es para que veamos la entendamos. condición, es que O sea que él tenía, cuando fue vomitado por el gran pez, ¿cómo bajó el vomitado? Él estaba, esa era su y condición. hay otra cosa que también pasa mucho con los malos olores. Hay gente que su nariz se habitúa tanto al mal Sí, olor que no ya se da no se da cuenta, eso es Porque verdad. hay gente que sí sabe que está oliendo mal, pero hay otras personas Se habitúan ya que se y ya habitúan no lo tanto distinguen. que no lo distinguen. Y esa inicialmente es la condición de nosotros cuando tenemos el ego por encima de la palabra del Señor. Olemos mal y no nos estamos dando cuenta.
¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos conectar ese texto que dice, ¿quién me podrá a mí librar de mis propios errores? Sí, Porque huelo tan mal que mi nariz se sí. acostumbró, ¿sí? Nos pasa mucho a las personas que tenemos animales en la casa, Ujú. animalitos, que Perros, sí. es la verdad, o sea, Mascotas. vamos a decir, Luego a llega alguien nosotros a nos nuestra encanta. casa y de pronto Y la te, gente puede no, y oler, te dice, como huele a perrito, ¿no? huele a Entonces uno perrito, sí. dice, a mí no me huele a nada, ¿cierto que Porque ya no? uno está acostumbrado al olor, se Entonces, acostumbró. el peligro de que nosotros vivamos sumergidos en un mal olor es que se nos convierte en un hábito y en un hábito se nos vuelve una conducta. Así Y una es, conducta se divide en conducta pecaminosa o conducta que agrada al Señor. así es. Entonces tenemos que evaluarnos. Qué Claro, y interesante. por eso él se enojó muchísimo porque se murió una planta que era mal olorosa, Ujú. ¿sí? Y el Señor le dice, tú te enojas por una planta que da mal olor y te enojas porque el gusano salió, la atacó y se secó y, no, y entonces tú no quieres que yo tenga misericordia de esta gente, que yo tenga piedad de esta gente. Pura Entonces pedagogía. tú te molestas por una planta mal olorosa porque Ujú. te está dando cierto bienestar de sombra y no tienes piedad ni misericordia Ah, de toda esa gente que está allá. Jonás podía entender, bueno, no me, de pronto, Discúlpame, de toda esta gente que está allá, que espiritualmente están mal olorosos, claro, pero que no pero tiene que si se arrepienten, Ujú. yo les puedo cambiar su mal olor en un olor agradable. Agradable. ¿Por qué? Porque ellos están en su ignorancia. Ujú. Y si conocen la verdad y se arrepienten, entonces podrán ser transformados. Claro que sí. Lo que pasa es que Jonás también tenía algo y nos pasa a nosotros, a todos, aquí nos estamos incluyendo, que a veces hay cosas que nos proporcionan la mitad de lo que necesitamos y nos toca aguantarnos la otra mitad que no nos agrada, pero como no queremos esforzarnos, no sé si me estoy dando a entender, o Ujú. sea, la planta le quitaba el sol de su cabeza, pero olía horrible. Muchas veces nosotros estamos viviendo cosas donde no me importa, pues yo sé Sí, con tal que de que me dé cierto bienestar, entre ajá, comillas. no voy a vivir conforme a la palabra porque me toca quitar de raíz tal cosa. Ujú. Pero ¿cómo la voy a quitar si con eso yo, por ejemplo, suplo el 50% de una necesidad? Entonces yo prefiero inmolar mi condición de verdad necesaria de mi alma, que es vivir conforme a su palabra, por un 50%. Entonces también esa es otra manera de Sí, evaluarlo. claro, sí, porque a veces la gente dice, bueno, estoy en esta condición, no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, no estoy siendo Ajá, olor agradable a Él, pero esta condición me permite a mí ajá. suplir Y hay mucho, necesidades. Y hay mucho creyente que está 50%, por así decirlo, agradando a Dios y el otro Y esos son los 50%. tibios, a los cuales Dios Ajá. le vomitará Entonces, de la boca. son personas que sí les parece que la palabra del Señor es bien y que sus tiempos y que inclusive lo han corroborado por la palabra, eh, pero pues jala más la tradición, porque mi papá, mi mamá, Ujú. mi entorno, que mis hijos, no, mis hijos, yo tengo que darles todo el gusto del mundo, entonces soy la cabeza de la casa, pero mis hijos, para no contender con ellos y no estar en una disputa con ellos, de 50 y 50, entonces los llevo de vez en cuando a que vivan la palabra del Señor, pero cuando pueden también aléjense, no pasa nada. Entonces, ese 50% que usted está tirando por la borda, se está tirando no solamente de su vida espiritual, sino de su entorno. Así es. Se está afectando a Entonces, terceros. muchas veces tenemos que cuidar esta azúcar, porque Él hizo Ujú. su azúcar y sobre la azúcar, después de que la había hecho bien y todo, pues para resguardarse, de todas maneras le creció una enredadera que le daba Mm, supuestamente más Claro. protección, pero mal olorosa. Ujú. Y se molesta por eso. Entonces el Señor vendrá, así como el gusano vino, atacó, el Señor vendrá a quitar todo mal olor, Dios mío. todo lo desagradable de nuestra azúcar, Ujú, para que nosotros podamos verdaderamente hacer la voluntad de Dios. ujú. Entonces, allí se demostró cómo estaba el corazón del profeta, en realidad. Entonces, cuando nuestro corazón está cargado de mucha maleza, de mucha enredadera, de una Enredadera. planta que produce mal olor, desagradable a Dios, un olor que no sea agradable a Él, pues
nuestra vida tiene que ser liberada de todo eso. Claro. Y para eso ha venido el Hijo de Dios, Mm. para liberarnos. Y todo eso tiene que ver con un trato en nuestra vida. Quitar todas esas pasiones de nosotros, iras, contiendas, enojos. No, pues él Bueno, tiene que toda hacer un clase de barrido pecado. Toda impresionante clase de pecado. en hábitos, en En todo. cultura. Prácticamente, como dice la palabra, tenemos que nacer de nuevo. Sí, hay que nacer de nuevo. Somos un bebecito, o sea, métase eso en su cabeza, somos un bebé y tenemos que volver a hacer todo de Así es. nuevo, así nos cueste. Así es. Bueno, amados Bueno, hermanos, sí, esta señor. fue por el día de hoy Precioso. nuestra reflexión de Sukkot.